¿Alguna vez has sentido que el cielo se cierra sobre tu cabeza y que la tormenta no solo moja tu ropa, sino que empapa tus esperanzas hasta dejarlas pesadas e inútiles? En el campo dicen que el agua es bendición, pero hay días en que la lluvia cae con la fuerza de un castigo, llevándose el trabajo de meses y dejando tras de sí el barro amargo de la incertidumbre. Esta es la historia de Manuel, un hombre de manos curtidas por la tierra y espalda doblada por el sol, que vio cómo su sustento se arruinaba en una sola mañana de invierno. Sin embargo, cuando la lógica le gritaba que cerrara el puño y se protegiera, su fe le susurró que abriera la mano y confiara. Lo que estás a punto de escuchar no es solo un relato sobre frutas y monedas, es un testimonio de cómo un acto de valentía espiritual puede transformar la escasez en la cosecha más abundante de todas. Quédate hasta el final, porque tal vez hoy tú también necesitas descubrir que, a veces, cuando todo parece perdido, es justo el momento en que Dios empieza a obrar. En un rincón olvidado de la sierra, donde los caminos todavía son de tierra y el tiempo se mide por el canto de los gallos más que por las agujas del reloj, vivía Manuel. San Isidro del Valle no era un lugar que apareciera en los mapas importantes, pero para sus habitantes era el centro del mundo. Un pueblo de casas de adobe blanqueado y techos de teja roja donde todos conocían el nombre y la historia de sus vecinos. Manuel no era un hacendado rico, ni un hombre de letras, era un frutero, un hombre sencillo que entendía el lenguaje del viento y el secreto de las semillas. Su vida era una rutina sagrada que comenzaba mucho antes de que el sol despuntara sobre las montañas. En la oscuridad azul de la madrugada, mientras la niebla fría bajaba de los cerros cubriendo los potreros, Manuel ya estaba en pie, cargando su vieja carreta de madera con las cajas de fruta que había seleccionado la tarde anterior. No estaba solo en esta tarea, a su lado, fiel como su propia sombra, trotaba Pinto, un perrito mestizo de pelaje café claro y ojos nobles, que no entendía de negocios, pero sí de lealtades. Para Manuel, esa carreta no llevaba solo manzanas, peras y naranjas, llevaba el desayuno de sus hijos, los cuadernos de la escuela de Anita y las medicinas para el asma del pequeño Carlitos. Llevaba la tranquilidad de su esposa, Carmen, una mujer de trenzas largas y mirada serena que hacía milagros en la cocina con lo poco que había. Manuel empujaba la carreta por las calles empedradas sintiendo el frío en los huesos, pero con el corazón caliente por el propósito de su esfuerzo. Al llegar a su puesto, un rincón bajo un viejo árbol de pirul en la plaza del pueblo, acomodaba cada fruta con la delicadeza de un artista. Limpiaba las manzanas con un trapo de algodón hasta que brillaban, apilaba las naranjas formando pirámides perfectas y rociaba las lechugas con agua fresca para que se vieran vivas. Su puesto era humilde, apenas unas tablas sobre caballetes y un toldo de lona remendado, pero tenía la dignidad de lo que se hace con amor. Los vecinos pasaban, lo saludaban tocándose el sombrero y él respondía con esa cortesía antigua que ya casi no se ve. «Buenos días, don Manuel, ¿qué tal la venta?», le preguntaban. Y él, aunque tuviera las bolsas vacías, siempre respondía: «Bendecida, compadre, mientras haya salud, todo es ganancia». Pero aquel martes, el clima traicionero de la sierra decidió probar la tempel de Manuel. El cielo, que había amanecido con un gris plomizo, se cerró de golpe. No fue una lluvia mansa de esas que nutren los sembradíos, fue un aguacero furioso, frío y despiadado. El viento sopló con rabia, arrancando las hojas de los árboles y golpeando el toldo de Manuel como si quisiera rasgarlo. En cuestión de minutos, el agua se coló por las costuras de la lona, el suelo de tierra se convirtió en un lodazal y el frío húmedo se metió en las cajas. Manuel corrió desesperado intentando cubrir la mercancía con plásticos viejos, pero el viento se los arrebataba de las manos. «Pinto, métete abajo», gritaba mientras intentaba salvar lo que podía. Pero el daño ya estaba hecho. Las peras, delicadas como eran, se golpearon unas con otras, las manzanas perdieron su brillo bajo el agua sucia, y las cajas de cartón se deshicieron como papel mojado. Manuel se quedó ahí, empapado hasta los huesos, viendo cómo la inversión de toda su semana se convertía en merma frente a sus ojos. Lo peor no fue el agua, fue la reacción de la gente. Los pocos que se atrevían a cruzar la plaza bajo la tormenta pasaban de largo, corriendo para resguardarse. Algunos miraban de reojo el puesto y hacían muecas al ver la fruta mojada y golpeada. «Uy, Manuel, eso ya no sirve», le gritó un vecino al pasar. «Nadie te va a comprar fruta mayugada». Manuel asintió en silencio,
sintiendo cómo se le apretaba el pecho. Sabía que tenían razón. En el pueblo, donde cada moneda cuenta, la gente compra con cuidado. Nadie quiere gastar en algo que se va a pudrir mañana. La lluvia cesó después de una hora, dejando un silencio pesado y un olor a tierra mojada que, por primera vez, a Manuel le pareció triste. Se sentó en un banco mojado, con Pinto temblando a sus pies, y miró el desastre. Frutas con manchas marrones, cajas rotas, soledad. Hizo cuentas mentales rápidas y el resultado le heló la sangre. Si no vendía, no había comida para la noche. No había abono para la siguiente siembra. No había paz para Carmen. En ese momento de vulnerabilidad, la oscuridad le susurró al oído una idea tentadora. Vio unas manzanas que solo estaban golpeadas por un lado. Si las volteo, pensó, si las acomodo de manera que no se vea el golpe, si las mezclo con las buenas de abajo, podría venderlas al precio normal. Era una salida fácil. Era una mentira piadosa para salvar el día. Manuel tomó una manzana, la giró en su mano callosa y estuvo a punto de ponerla en la pila de las buenas. Pero entonces, miró a Pinto, que lo observaba con esa inocencia absoluta de los animales, y luego miró hacia la iglesia del pueblo que se alzaba al otro lado de la plaza. Recordó las palabras de su abuelo, un campesino que murió pobre pero con la frente en alto: hijo, el hambre duele, pero la vergüenza de haber sido deshonesto dura para siempre. La verdadera pobreza es perder la decencia. Manuel suspiró, soltando el aire como quien suelta una carga pesada, y dejó la manzana en la caja de las dañadas. No iba a engañar a sus vecinos. No iba a llevar a su mesa un pan comprado con mentiras. Pero entonces, ¿qué hacer? La fruta no estaba podrida, solo estaba fea, golpeada, imperfecta. Todavía alimentaba, todavía tenía dulzura por dentro, aunque por fuera pareciera arruinada. Fue ahí, en medio de ese dilema, cuando una idea brotó en su corazón, no como un pensamiento lógico, sino como una inspiración divina. Manuel buscó un pedazo de cartón seco que había sobrevivido bajo la carreta y sacó un trozo de carbón que usaba para marcar los precios. Con mano temblorosa pero decidida, escribió un letrero. No era una oferta de lleve 2 y pague 1, era algo que desafiaba todas las leyes del comercio. Escribió con letras grandes y toscas: si la lluvia arruinó tu día y no tienes para pagar, lleva fruta y paga con una oración. Se quedó mirando el cartel. Parecía una locura. Parecía la receta perfecta para quedarse sin nada. Pero Manuel sintió una paz extraña, esa paz que solo llega cuando uno suelta el control y se lanza al vacío de la fe. Colgó el cartel en el frente del puesto, acomodó las frutas golpeadas en cajas limpias y se sentó a esperar. El primero en detenerse fue don Roque, el hombre más rico y tacaño del pueblo, dueño de la tienda de abarrotes. Roque leyó el cartel, soltó una carcajada ronca y dijo: Manuel, te volviste loco con el agua. ¿Ahora eres cura o qué? Te van a dejar pelado, hombre. La gente es abusiva. Manuel lo miró tranquilo y respondió: puede ser, Roque. Pero prefiero que se lleven la fruta a que se pudra aquí. Y si de paso rezan, pues algo bueno saldrá. Roque negó con la cabeza, compró unas naranjas de las que estaban intactas y se fue murmurando sobre la estupidez de los pobres. Pero Manuel no se desanimó. Al poco rato, una sombra tímida se acercó al puesto. Era doña Chole, una viuda que vivía en la parte alta del cerro, en una casita de madera que apenas se sostenía. Chole llevaba un rebozo gastado y caminaba despacio. Se detuvo frente a la fruta, miró el cartel y luego miró a Manuel con ojos aguados. ¿Es verdad, don Manuel?, preguntó con voz de hilo. Es que, mis gallinas no pusieron hoy y no tengo ni para un té. Manuel sintió que el corazón se le ensanchaba. Es verdad, doña Chole, dijo con suavidad. Escoja lo que necesite. Estas manzanas están golpeaditas por el granizo, pero por dentro están dulces como miel. La mujer, con manos temblorosas, tomó 3 manzanas y 2 peras. Las guardó en su delantal como si fueran joyas. ¿Y cómo le pago, hijo?, preguntó preocupada. Manuel sonrió. Ahí dice, madre. Una oración. No por mí, ore por mi familia, para que nunca nos falte la fe.
La mujer asintió, cerró los ojos ahí mismo, en medio de la plaza, y susurró unas palabras que el viento se llevó hacia arriba. Luego se fue, caminando un poco más ligero, como si la carga de su pobreza pesara menos. Ver aquello le confirmó a Manuel que había hecho lo correcto. Pero la verdadera sorpresa llegó más tarde. Un joven llamado Luis, un muchacho que trabajaba de jornalero en las tierras de abajo y que tenía fama de ser un poco rebelde, se detuvo frente al puesto. Luis leyó el cartel, miró a Manuel y luego miró la fruta. No tomó nada. Se metió la mano al bolsillo y sacó unos billetes arrugados, el pago de su semana. «Deme 2 kilos de esas peras feas», dijo Luis con voz ronca. Manuel empezó a pesarlas. «Pero hijo, si quieres puedes llevarlas por la oración, se ve que vienes cansado». Luis negó con la cabeza. «No, don Manuel. Yo puedo pagar. Pero quiero pagar el doble». Manuel se detuvo, con la balanza en la mano. «¿Por qué harías eso?». El muchacho se quitó la gorra, algo que rara vez hacía, y dijo, «Porque mi mamá ha estado enferma y yo he estado muy enojado con Dios. Pero ver que usted, que hoy perdió su venta, todavía quiere regalar, pues no sé, me hizo sentir que Dios no es el malo. Tenga, cóbrese y lo que sobre déjelo en la caja para el que venga después». Luis dejó el dinero, tomó su bolsa y se fue rápido, como si le diera vergüenza su propia bondad. Manuel se quedó mudo. Pinto ladró y movió la cola. La caja, que había estado vacía, ahora tenía lo suficiente para el día. Pero la cadena no paró ahí. La noticia del frutero loco corrió por el pueblo como reguero de pólvora. La gente empezó a llegar. Algunos, los que realmente tenían necesidad, tomaban la fruta con timidez y pagaban con oraciones sinceras, lágrimas y bendiciones. Pero muchos otros, los que tenían un poco más, llegaban a comprar y, al ver la generosidad de Manuel, decidían no quedarse atrás. «Manuel, pésame 1 kilo de naranjas, pero te las pago a precio de oro», decía uno. «Manuel, aquí te traigo unos tamales que hizo mi esposa, para que almuerces», decía otro. Una señora llegó con una bolsa de maíz. «Trueque, Manuel, trueque. Tu fruta por mi maíz, y la oración va de pilón». Aquel puesto, golpeado por la tormenta, se convirtió en un altar de solidaridad. La fruta fea, la que nadie quería, se agotó antes que la bonita. Al final de la tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de los cerros tiñendo el cielo de naranja, Manuel miró su carreta. Estaba vacía de fruta, pero llena de ofrendas. Tenía dinero suficiente, sí, pero también tenía maíz, tenía queso que le habían regalado, tenía pan y, sobre todo, tenía una sensación de plenitud que nunca había experimentado. Regresó a casa caminando lento, con Pinto saltando a su lado. Al llegar, Carmen lo vio entrar y notó que, aunque venía cansado, sus ojos brillaban diferente. «¿Cómo te fue, viejo?». «¿Se arruinó mucho?», preguntó ella con miedo. Manuel puso las monedas y los regalos sobre la mesa de madera. «Se arruinó la fruta, mujer, pero se cosechó el corazón del pueblo», respondió él. Le contó todo lo que había pasado, cómo la escasez se había transformado en abundancia, no por magia, sino por compartir. Esa noche, la cena en casa de Manuel fue un banquete. Comieron los tamales regalados, bebieron atole caliente y rieron. Pero antes de dormir, cuando la casa quedó en silencio y solo se escuchaba el canto de los grillos y el viento en las ramas, Manuel se arrodilló junto a su cama. No pidió riqueza, no pidió que la lluvia no volviera. Simplemente dijo, «Gracias, Señor. Porque hoy aprendí que cuando yo cuido de tus hijos, tú cuidas de los míos. Gracias por la lluvia que me obligó a confiar». Y desde ese día, en San Isidro del Valle, nadie volvió a ver la lluvia como una maldición, sino como un recordatorio de que, incluso en los días más grises, siempre hay una manera de hacer brillar el sol si tenemos el valor de ser generosos. Esta historia nos enseña una verdad profunda: la economía del cielo no funciona como la de la tierra. Aquí, guardamos para tener, allá, damos para recibir. Tal vez hoy tú estás pasando por tu propia tormenta, tal vez sientes que tus frutas se han golpeado y que no tienes nada de valor para ofrecer. Pero recuerda a Manuel. No necesitas ser rico para dar. A veces, una palabra de aliento,
un gesto de bondad o una simple oración valen más que todo el oro del mundo. Y cuando te atreves a soltar lo poco que tienes con fe, Dios se encarga de que nunca te falte lo necesario. Si esta historia tocó tu alma, si sentiste la lluvia y el milagro, te invito a que compartas este video con alguien que necesite esperanza. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita, porque aquí seguiremos sembrando historias que alimentan el espíritu. Comenta abajo, hoy elijo confiar en medio de la tormenta. Que Dios te bendiga, que tu alacena nunca se vacíe y que tu fe siempre permanezca firme. Hasta la próxima.